Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re0, desde Japón a la eternidad. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Chapter 33. La gran biblioteca. Notes. Esto es una nota aparte por el tema de que tardé mucho en publicar este capítulo y, bueno, perdón XD. Es que, como saben, después de un tiempo, el inicio de sesión de Wattpad se caduca y tienes que ingresar de nuevo la contraseña y cuenta. Bien, me olvidé de la contraseña y no sabía cómo entrar, tampoco tenía un respaldo, y ni siquiera la recuperación con código me funcionaba, por lo que me rendí. Pero un día entré a notas, donde dejo borradores y eso, y allí tenía guardada la contraseña que me había olvidado, así que por fin pude entrar. Después llegó la pereza. Ya saben, tras un tiempo sin escribir, se hace difícil recordar cómo continuar. Pero al final, me adapto nuevamente. Ya he realizado un respaldo, así que no volverá a suceder. Les pido disculpas por ser tan poco proactivo. Hola, había mencionado que dejaría de incluir notas, pero también quiero aclarar varias cosas. Primero que nada, esta historia como todos saben es un fanfic, así que no esperen algo perfectamente escrito. Si no les agrada alguno de los puntos que son diferentes o alguna parte de la trama, pueden leer otro fanfic o directamente la novela original. No entiendo por qué están viendo algo que no les gusta. Segundo, no sé qué es o qué XD, pero bueno, quiero decir que esta historia es algo, por así decirlo, mi creatividad a la hora de escribir, a diferencia de mis otras historias no siento que necesite seguir toda la trama como copia y pega. Así que aunque a varios no les gusta es mi manera de escribir y como he dicho anteriormente lean algo que sí les agrade. Esto lo digo por A03, mis minions de Wattpad aceptan todo lo que escribo. No, es broma, los quiero mucho. Gracias por leer mis historias, les guste o no. Valoro sus comentarios y siempre, a veces, los tengo en cuenta. Para este punto ya no puedo retroceder. Si pudiera, haría un reinicio total de la historia y corregiría todo lo que estuvo mal antes, pero como ven, eso ya no es posible, debido a mi pereza y al poco tiempo que tengo. Así que, piensen si realmente quieren seguir leyendo esto. Si decidieron continuar, no esperen mucho. En serio, es mejor que lean otro fanfic o directamente la obra original. Y si soy sincero, solo continúo esta historia por los extras. En serio, desde el pequeño revuelo que causó la única esposa, me imaginé un montón de tramas que podría desarrollar en un fanfic aparte para aclarar muchos puntos que quedaron inconclusos. Así que tomen eso en cuenta. Esta historia solo permanece vigente por los extras y las promesas que hice. Por lo tanto, les daré un pequeño adelanto / spoiler de los futuros contenidos adicionales que estarán disponibles una vez que la historia haya concluido. ¿De verdad piensas que alguien podría enamorarse de una sucia semidemonio como tú? Es completamente absurdo. Es repugnante. Es una clara violación de mis derechos. Subaru-sama, ¿está seguro de que se siente bien? Claro, me encuentro mejor que nunca, respondió moviendo su mano en el aire de manera despreocupada, mientras esbozaba una de sus sonrisas confiadas. Por favor, no me mienta, esa sonrisa no es genuina, Subaru-sama, la está forzando, su mirada reflejaba desaprobación mezclada con tristeza, ¿acaso ha estado bebiendo alcohol? Imposible. Pensó de inmediato. Era ridículo. Emilia era ingenua, pura, casi infantil. Por el amor de Dios, ella había creído que los bebés se hacían con besos. ¿Cómo podría una persona así tener una sonrisa tan degenerada? 184, en ese momento, mientras intentaba calmar su ansiedad, miró la espalda de Regulus. No parecía tan intimidante y egocéntrico. Había algo en su reciente interacción que la hizo reconsiderar su propia percepción de él. ¿Era realmente él el pequeño rey malvado? Creo que serán 4 extras en total. Algunos están bastante fuera de contexto, pero tendrán más sentido cuando los lean. Así que hago un llamado a aquellos a quienes les gustan los extras más que la historia, para que aguanten, unos capítulos más de esta historia. Sin nada más que decir, disfruten del capítulo. See the end of the chapter for more notes. Chapter text. De alguna manera, el imparable Regulus había resuelto el acertijo que al grupo le tomó 2 días entender. Tal vez fue suerte, tal vez simple inteligencia al interpretar el problema.
Fuera cual fuera el motivo, ahora Emilia y parte del grupo confiaban en él para resolver algo similar en el futuro. Aunque lo que explicó fue difícil de entender para la mayoría, funcionó, y con eso ya no se podía cuestionar la inteligencia del exarzobispo. La cara de amargura de Subaru por ello explicaba más de lo que él mismo admitiría. ¿Por qué Regulus tenía que meterse donde no lo llamaban? Sí, habían pasado la primera prueba gracias a él, wow. Pero Subaru deseaba, de verdad deseaba, creer que no necesitaba a alguien como él para avanzar. Quería pensar que sería él quien se alzaría victorioso en aquella torre junto con la gente que realmente apreciaba, con su propio esfuerzo y mérito. No era arrogancia. Era necesidad. La necesidad de proteger la casa que había tardado tanto en construir. La confianza que le permitía levantarse e intentarlo de nuevo. Si Regulus terminaba desplazando su participación, Subaru sentía que esa casa comenzaría a agrietarse hasta colapsar. Confiaba en que sus amigos jamás lo relegarían pero no había plena seguridad de que él fuera siempre la primera opción. ¿TCH y qué me está sucediendo? Murmuró, irritado consigo mismo y por lo que pasaba por su mente. Subaru, una preocupada Beatrice, murmuró al ver la cara que hacía el chico. Regulus, por otra parte, también se preguntó si había hecho lo correcto. Sabía perfectamente que aquella prueba estaba diseñada para que alguien como Subaru la resolviera, y el hecho de que él lo hubiera hecho podía levantar sospechas sobre su origen. Ni siquiera estaba seguro de que lo que había propuesto existiera realmente en ese mundo. A estas alturas, no tenía total certeza de que los eventos de la novela original fueran a ocurrir igual. Y sin siquiera mirar, sabía que lo que había hecho había molestado a varios y o por lo menos a uno. Era obvio. Tal vez, de ahora en adelante, debería evitar destacar demasiado, por el bien de su integridad personal y de los bucles que pudieran venir. ¿Por qué pensaba en eso ahora? Su vida giraba por completo alrededor de aquella nueva realidad. Esa extraña nueva realidad y aunque, al final, no importaba demasiado cuánto afectara su presencia a los acontecimientos futuros. Sabía que, fuese o no cero, siempre habría una luz al final del túnel. La misma luz que muchos adoraban y que él, en sus días de juventud, había pensado alcanzar pero a la que nunca logró acercarse realmente. Sea como fuese, después de que todos asimilaran el nuevo lugar en el que estaban, investigar se volvió la prioridad. Parece que llegamos al siguiente tramo importante. ¿Tienen algo en mente? Preguntó Anastasia. Su mirada analítica recorrió una de las grandes estanterías mientras acariciaba el suave pelaje de su bufanda. Emilia, que había estado emocionada desde el inicio, también observó a su alrededor con atención. Quizás deberíamos leer uno de los libros, ¿no? Propuso, pero estaría bien que alguien más lo haga y que no sea Regulus. Había logrado superar la prueba, pero aún permanecía la incógnita sobre si únicamente la persona que la había superado tenía el derecho a conocer el contenido de los libros, o si los demás también tenían acceso a esa información. Era posible que en ese instante pudieran encontrar la respuesta a esa pregunta. Regulus, yo te elijo. ¿Eh? ¿Yo qué? Ante las palabras de Emilia, Regulus la miró con una mezcla de desconcierto y perplejidad, sin tener una certeza absoluta de si ella se estaba burlando de él o si, por el contrario, le estaba dando alguna indicación o mandato. Julius, consciente de las intenciones de Emilia, hizo una ligera inclinación de su cabeza y añadió lo que sabía que ella quería expresar. Tu razonamiento fue impecable. Lo más apropiado es que seas tú quien dé el siguiente paso, ya que resolviste el enigma de Taigeta, algo que ninguno de nosotros pudo responder. No se puede pasar por alto ese logro. Impecable. Tenía sentido lo que decía Julius y comprobar estaría bien primero, y Regulus estaría totalmente de acuerdo, pero, el problema de que no comprendía el idioma de ese lugar, y tampoco es que tuviera una excusa para ello, como un ex arzobispo no sabía leer. Solo había aplicado matemáticas que, estrictamente hablando, ni siquiera deberían existir en ese mundo. Pero admitir que no sabía leer su idioma y, la sala parece haberse abierto en respuesta a tu elección. Sería apropiado que seas el primero en inspeccionarla, añadió Anastasia, pareciendo expectante a la decisión de Regulus. Cuando logras hacer algo de manera excepcional, es común que las personas empiecen a tener expectativas mucho más altas de lo que realmente puedes ofrecerles. Este fue el caso de Subaru, quien como se sabe, tras pasar por múltiples experiencias de prueba y error, logró construir una reputación como un aliado en el que los demás pueden confiar en cualquier momento. Por otro lado, Regulus no se encontraba ni cerca de alcanzar el mismo nivel de confiabilidad que Subaru.
Si le estaban otorgando aunque fuera una fracción de esa confianza, debía aprovecharla y comportarse a la altura de las expectativas. De lo contrario, siempre quedaría la opción cobarde. Buscar una excusa, hacerse a un lado y fingir que nada de esto le incumbía. Entonces, ¿y todo lo que había pasado hasta ahora había valido la pena? La respuesta que surgió en su mente fue inmediata. No. Si se detenía por vergüenza, si retrocedía por las miradas ajenas, entonces no tenía derecho a seguir adelante. No podía permitirse flaquear solo porque su nombre no inspirara confianza. Si ese nombre arrastraba el peso de la muerte, debía cargarlo. Dar un paso al frente, no quedarse estancado en una existencia tibia, escondiéndose detrás de esa autoridad. Era complicado. Demasiado. Por un instante, solo uno, deseó una vida distinta. Algo ridículamente simple. Algo como el montón de esas historias de otros mundos que había leído en su adolescencia. Un tipo normal que muere atropellado por no mirar a ambos lados de la calle. Un encuentro con una deidad apenada que le concede un poder innecesariamente roto y lo deja en medio de un bosque. Luego, como si siguiera un guión prefabricado, salva a una chica de unos bandidos y ella se enamora perdidamente sin razón alguna. Se une a un gremio, consigue una party, cree que son amigos y hasta que lo abandonan en una mazmorra como carnada. Sobrevive, claro. Siempre sobreviven. Cabello blanco por el estrés. Mirada fría. Poder aún más absurdo. Regresa para humillar a su antigua party, derrota a un ogro gigante de un solo golpe solo para lucirse. Llega un mensajero real. La chica que salvó era una princesa, el rey está enfermo, los hermanastros quieren matarla, qué tragedia conveniente. Aparecen generales del rey demonio. Un lobo legendario que puede volverse pequeño y adorable se une a él. Una chica gato esclava que también se enamora. Un reino en guerra que salva él solo. Escena postcréditos. El rey demonio resulta ser una mujer interesada en él. ¿Y qué? Repugnante. Esa fue la única palabra que le vino a la mente. Una historia vacía, inflada de poder y de validación artificial. Y, sin embargo, se había sentido cómodo en esa fantasía. No porque la deseara, sino porque no exigía nada de él. No pedía responsabilidad. No pedía consecuencias. Solo era una forma de huir. Regulus volvió al presente. Estaba frente a una de las enormes estanterías. Libros incontables. Sabía que todos lo esperaban. Personas reales. No líneas de texto. Individuos con capas, contradicciones, emociones que no podían resumirse ni en 30 volúmenes. El ser humano era un animal social. Mostrar incompetencia, no saber leer aquel idioma extraño, con trazos que parecían árabes implicaba exponerse. A burlas. A lástima. A miradas incómodas. Podía simplemente decirlo. No sé leer esto. Tal vez se reirían. Tal vez lo mirarían con pena. No le gustaría, pero duraría solo unos momentos. Eso era todo. Sin estar completamente preparado, extendió el brazo y tomó un libro. Se mentalizó para enfrentarse a símbolos incomprensibles y para confirmar su propia torpeza. Miró el lomo del libro, que estaba escrito con la letra en espiral de ese mundo. Evidentemente no comprendía lo que decía, pero supuso que se trataba de un nombre o título corto. Tal vez se habría ahorrado el esfuerzo de intentar leer ese libro si le hubiera comentado a Emilia sobre su situación en privado. Sin darle más vueltas, decidió que era hora de actuar y, sin dudarlo, abrió el libro de inmediato. Al entrecerrar los ojos para examinar las letras, anticipaba encontrar una caligrafía característica de los doctores. Sin embargo, para su asombro, las palabras estaban escritas en un idioma que no esperaba. Japonés. Cada uno de los caracteres que se desplegaban ante sus ojos resultaba perfectamente comprensible. Ninguna palabra parecía fuera de lugar. Era como si estuviera leyendo en su lengua materna. Su sorpresa fue tal que parpadeó varias veces, no tanto por la necesidad biológica de humectar sus ojos, sino más bien como una reacción automática ante lo inesperado. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Era posible que la torre tuviera algún tipo de magia capaz de traducir? ¿Existía realmente algo así? Sentía que había algo extraño, estaba aliviado, pero el hecho de que lo comprendiera le dejaba mala sensación. Si lo entendía, entonces suponía que esa torre estaba relacionada con Japón, o que la persona que pensó que alguien como él leería uno de los libros había supuesto que alguien como Regulus leería esto. ¿Fue Flugel? ¿Es ese héroe misterioso del que Shaula está tan obsesionada alguien que ya tenía todo planeado? ¿Con qué propósito? Miles de preguntas se acumulaban en su mente.
No era simplemente una ilusión. Su curiosidad se avivaba, deseando entender cómo funcionaba. Sin embargo, al percibir de reojo las expresiones de los demás, se dio cuenta de que se estaba demorando más de lo esperado. Decidido a avanzar, hojeó rápidamente las páginas del libro, saltando de una a otra, hasta que finalmente se volvió hacia los presentes con una mirada seria. Este libro, no era común ver a Regulus serio, y por el tono que utilizaba parecía haber descubierto algo inquietante. Subaru, que estaba a la defensiva, prestó atención. Necesitaba escuchar cada detalle, aunque proviniera de Regulus. Anastasia también levantó una ceja, evaluando los gestos de Regulus, mientras los demás parecían prepararse para una gran revelación. Emilia lo miró con evidente preocupación, temiendo que aquello que había descubierto fuera algo que ninguno de ellos quisiera escuchar. Regulus cerró el libro con cuidado. Durante un segundo, pareció debatirse internamente. Luego, su expresión volvió a la de siempre. Y no tiene nada especial. Hubo un parpadeo colectivo. Regulus giró el libro y lo devolvió exactamente a su lugar en la estantería. Es solo un libro normal, continuó, una especie de autobiografía. No hay trampas, ni maldiciones, ni revelaciones impactantes que no sean de utilidad. Anastasia ladeó la cabeza, escrutándolo con atención. ¿Eso es todo? Con esa cara pensé que habías encontrado algo y más delicado. Yo también lo pensé, pero no, es bastante aburrido, de hecho. Qué decepcionante ¿y cómo sabemos que nos está diciendo la verdad? Susurró Subaru a Beatrice, visiblemente insatisfecho. HMMPI, murmuró ella, solo espera lo que diga Emilia, supongo. Emilia observó a Regulus unos segundos más, analizándolo con detenimiento. Finalmente, se giró hacia el resto con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Si de verdad es solo un libro normal, supongo que podemos leer los demás, tal vez encontremos alguno que sí nos sea de utilidad. Julius alzó la mano para tomar la palabra. Me parece razonable. Sin embargo, hay algo que no deberíamos pasar por alto, dijo con calma, existe la posibilidad de que ocurra algo distinto si somos nosotros quienes leemos los libros, y no Regulus. Se refería a un punto importante. Aunque Regulus había resuelto el acertijo y permitido el acceso a la sala, aún no estaba claro si todos tenían las mismas libertades dentro de ella o si existía alguna condición implícita. Anastasia asintió levemente concordando con la palabra de su caballero. No es una preocupación infundada. En lugares como este, a veces las reglas cambian según quien actúe. Es totalmente seguro, supongo, intervino Beatrice, aunque Regulus resolvió la prueba, todos estamos aquí. Si nos dejaron entrar, lo lógico es asumir que tenemos permiso para hacerlo, supongo. Tiene sentido, y sus palabras no disiparon por completo las dudas, pero bastaron para que el grupo aceptara, al menos por el momento, que no había una amenaza inmediata. La mayoría comenzó a explorar la sala, excepto Shaula, quien desde que habían entrado parecía extrañamente pensativa, como si intentara reconstruir algo enterrado en su memoria. Regulus, por su parte, se apoyó con desgano en una estantería cercana, observando cómo los demás hojeaban libros y murmuraban entre ellos. Nadie parecía haberse dado cuenta de ese detalle peculiar. Aquel lugar facilitaba la comprensión para idiomas extranjeros. El contenido de los libros se volvía claro incluso si el lector desconocía la lengua original. Regulus notó que ese efecto mágico solo funcionaba cuando no se dominaba el idioma, lo que le arrancó una breve reflexión. Cuando tuviera la oportunidad, debería comentarle a Emilia que no sabía leer. Ella, al menos, parecía la menos propensa a juzgarlo y eso esperaba. Subaru. El grito lo sacó de sus pensamientos. Regulus dirigió la mirada hacia el origen de la voz. Subaru estaba de rodillas en el suelo, respirando con dificultad, mientras Emilia lo sostenía del hombro con el rostro lleno de preocupación. Beatrice se encontraba a su lado y recogía un libro que, por la posición, parecía habérsele caído a Subaru de las manos. ¿Acaso se le bajó el azúcar y...? Regulus dio un paso inconsciente hacia adelante, pero se detuvo. No tenía una relación cercana con Subaru, y entrometerse solo entorpecería diálogos que, intuía, serían importantes más adelante. Además, no le apetecían las miradas molestas del chico de ojos afilados. Se limitó a observar. El libro que Beatrice sostenía parecía ser el causante del estado de Subaru, especialmente por la forma desesperada en la que éste intentaba evitar que ella lo abriera. Entonces escuchó un nombre. ¿Tiponi quién es? Beatrice parecía querer averiguar quién era esa persona. Regulus también frunció levemente el ceño.
El nombre no le resultaba familiar. Solo unos segundos después, Subaru respondió. Tipón había sido una de las antiguas brujas del pecado, más específicamente la bruja del orgullo. Una niña de piel bronceada, similar a Beatrice. Se había olvidado completamente de ella. No porque fuera especialmente descuidado, sino porque, cuando leyó por primera vez sobre los encuentros con las brujas, no les prestó demasiada atención y o quizá el cansancio le había pasado factura. Había sido hace mucho tiempo. Emilia y Beatrice se miraron entre sí, claramente desconcertadas. No parecían reconocer ese nombre en absoluto. Regulus supuso que aquel desconocimiento se debía a los sucesos ocurridos durante la caza de las brujas. Todo indicaba que la del orgullo había sido borrada de la historia casi por completo. Por lo que alcanzó a escuchar, algunos de esos libros parecían conectarse con quien los leía, permitiéndoles observar o incluso experimentar fragmentos del pasado contenido en sus páginas. Le pareció una idea absurda pero considerando que existía una supuestamente traducción automática mágica, tampoco era tan descabellado. Cuando parecía que el tema iba a profundizarse, otro grito resonó en la sala, seguido de un gemido ahogado. Todos giraron la cabeza. Julius estaba arrodillado en el suelo, sosteniendo un libro con manos temblorosas. Anastasia reaccionó de inmediato, sacudiéndole el hombro antes de apartar el libro de su alcance. Julius, contrólate. ¿Me oyes? Señora y Anastasia ya está. Respira hondo. ¿Estás bien? Con cuidado, Anastasia ayudó a Julius a ponerse de pie mientras este volvía lentamente a la realidad. Subaru, ya recuperado, se acercó junto a Emilia y Beatrice con una expresión que delataba claras ganas de burlarse. A Regulus le resultó extraño lo rápido que Subaru se había recuperado, pero decidió no darle importancia. Tal como era de esperarse, Subaru lanzó un comentario burlón. Emilia respondió estirándole el cachete, una reprensión suave pero cariñosa, lo suficiente para recordarle que no era el momento. Julius se disculpó por su reacción. Anastasia, con tono serio, le indicó que no debía forzarse hasta el límite, pues solo causaría problemas. Julius agradeció su preocupación con una leve inclinación de cabeza. Cuando el ambiente se calmó, la atención del grupo se centró en el libro que Anastasia aún sostenía entre las manos. Por la reacción de Julius, era evidente que había experimentado algo similar a lo que Subaru sintió al leer el libro de Tipón. Según el lomo, aquel volumen pertenecía de Bayeroid Meglip. Julius le explica a Subaru la identidad y la importancia de Bayeroid Meglip, un antiguo miembro de los 9 generales divinos del Imperio Wolakiano, un país regido por una meritocracia dura y con un poder militar comparable o incluso superior al del reino de Lugúnica. Julius señala que, sin el pacto con el dragón divino y la existencia de Reynard, Lugúnica estaría en clara desventaja frente a Wolakia. La conversación toma un giro serio cuando Julius revela que Bayeroid murió y que fue él mismo quien le quitó la vida. Aclara que no se trató de un asesinato simple, sino del desenlace de una situación política compleja. Bayeroid estaba involucrado en un intento de golpe de estado dentro del imperio. Julius se encontraba allí por casualidad, y en esos eventos también estuvieron implicados Reynard y Ferris, gracias a una dispensa especial solicitada por el emperador wolakiano. Subaru se sorprende de que un hecho así no provocara una guerra entre ambos países, pero Julius explica que las circunstancias lo evitaron. Aún así, habla de Bayeroid con profundo respeto, describiéndolo como un guerrero noble y excepcional, y afirma que su duelo fue extremadamente parejo, al punto de que un solo error habría significado su propia muerte. Aunque Subaru recalca que Bayeroid fue un traidor que fracasó, Julius sostiene que, tras enfrentarlo, está convencido de que no actuó por ambición personal, sino por convicciones más profundas. Él intenta hacerle ver a Julius que, aunque es comprensible que respete a Bayeroid como guerrero, quizá ese respeto excesivo nace del rencor y no sería algo que el propio Bayeroid aprobaría. Desde la perspectiva de Subaru, un verdadero guerrero aceptaría la derrota sin necesidad de que el vencedor la suavizara con excusas. La conversación se aligera brevemente con bromas sobre lo que habría pasado si Julius hubiera perdido, imaginando a Reynard golpeando a Subaru en su lugar. Julius admite que el tema es doloroso para él y pide discreción, a lo que Subaru y Emilia acceden. Con esto aclarado, Beatrice explica que los libros de la biblioteca permiten experimentar recuerdos de personas conocidas, lo que da sentido a lo que han vivido. La conversación deriva hacia los libros vinculados a Subaru y Julius. El de Tipón y el de Bayeroid. Anastasia plantea entonces una inquietante conclusión.
Si existen libros de personas fallecidas, probablemente haya libros de innumerables individuos de todas las épocas. Esto implica que encontrar el libro de la persona que buscan podría tomar una cantidad de tiempo inmensa. Al observar las interminables estanterías, Subaru llega a una conclusión amarga. Quien diseñó esta torre no solo no facilitó las cosas, sino que convirtió la búsqueda en un auténtico martirio. El libro de los muertos. Durante el transcurso de la conversación, Regulus leía de manera desinteresada uno de los libros. Por su propia comprensión, supuso que allí se guardaban por escrito las memorias de las personas que habían fallecido, o tal vez también de los vivos. No estaba seguro. Se preguntó si habría algún libro de él en ese lugar y cómo sería. Podría ser el de Regulus o el de su propia existencia en Japón. Tal vez así podría descubrir qué fue lo que realmente sucedió en el momento en que despertó por primera vez en esa capilla, adoptando la identidad de Regulus. Sin embargo, la imponente estructura formada por cientos de libros le hizo sentir un poco desanimado. Él sabía que contaba con todo el tiempo del mundo, pero Emilia no compartía esa misma ventaja. Aún así, pensó que no perdía nada al dedicar un poco de su tiempo a explorar un poco más con ese objetivo en mente. Dejando el libro a un lado, continuó su camino hacia uno de los rincones de la gran biblioteca. Tal vez podría descubrir más sobre ese lugar. Notes. 4154 palabras. 2 meses después y finalmente está publicado. Bueno, por fin nos vemos de nuevo. Como dije, en este año nuevo estaría muy activo, y tengo que terminar con esto antes de que se publique el primer episodio de la 4ª temporada. Bueno, también me animé a publicar esto porque, como saben, Maduro, el presidente de Venezuela, por fin será juzgado por sus crímenes. ¿Cómo no celebrar eso con este capítulo? A mis hermanos venezolanos, les mando un abrazo y espero que, después de esta gran noticia, su situación como país mejore. Aunque Donald Trump es una figura bastante polémica, me parece excelente la decisión que tomó, aunque, bueno, se expropien de su petróleo y. Ya, nada. Gracias por leer este capítulo, es bastante simple y resumido porque no hay nada relevante que extender. Por lo que, próximamente, como siga la historia, se resumirá bastante varios puntos. También me leeré esta historia de nuevo, ya me olvidé prácticamente de todos los capítulos y qué mejor manera de escuchar un audiolibro. Joder, es cine. Bien, perdón por hacerlos esperar tanto. No sé si esta historia seguirá siendo vista por lo que tarde, igual no importa. Lo que importa es que ya está publicado. Gracias por leer y nos vemos en el siguiente capítulo, si es que no tardo otros 2 meses. Es broma, XD. Chapter 34. Blanco sereno en un fondo rojo. Inútil, para Regulus, continuar con esa búsqueda resultaba completamente inútil. Había una cantidad abrumadora de libros, la tarea de encontrar lo que el grupo y él necesitaban parecía casi imposible. Sentía que estaban perdiendo su tiempo en aquel lugar, como si intentaran localizar una aguja en un pajar. No, en realidad era más parecido a intentar encontrar un pequeño grano de arena de color negro en medio de un vasto desierto. Parece que incluso Subaru había tirado la toalla en su empeño, ya que estaba allí conversando con Meili de una manera tan tranquila y despreocupada, como si estuvieran disfrutando de un apacible paseo por el parque. Meili, por su parte, parecía hablar sobre su pasado y su madre, compartiendo sus pensamientos. Sin embargo, Regulus no mostraba mucho interés en lo que decía, pues la situación con ella le había dejado un mal sabor en su boca, de manera figurativa, claro está. Antes, él deseaba conversar con ella para indagar sobre qué es lo que odiaba de él. Tal vez el verdadero Regulus poseía una inclinación especial por niñas como Subaru, pero no tenía certeza al respecto. Sin embargo, le preocupaba no saber cómo podría reaccionar. Había una posibilidad de que ella comenzara a llorar, lo que podría desencadenar en tensiones dentro del grupo. El miasma podría seguir presente, aunque a él no le afectaba. Sin embargo, sí afectaba a los demás. Mientras se mantuviera alejado tanto de Meili como de Shaula, todo podría seguir bien, o eso era lo que él esperaba, pero, ¿para qué engañarse? Sabía que, en algún momento, ocurriría algo que llevaría a la muerte de Subaru, lo que inevitablemente desencadenaría varios bucles de muertes. En esos bucles, tal vez Subaru tendría que explicar de manera indirecta la situación, repitiendo la misma historia que había leído en arcos anteriores. Lo único que sabía, a partir de lo poco que podía anticipar sobre lo que se avecinaba, era que esa solución tardaría en llegar. A menos que todo eso pudiera ser evadido con la imparable fuerza de Regulus, él probablemente eliminaría cualquier amenaza que se presentara en ese lugar.
Ya había alcanzado un nivel comparable al de reinar, así que, ¿qué cosa podría ser más poderosa que eso? De cualquier forma, Emilia observaba a Regulus como su as en la manga, lo que explicaba en gran medida por qué el grupo lo toleraba tanto. Era como contar con un ejército poderoso respaldándola. Por supuesto, mientras Emilia se mantuviera con vida, Regulus continuaría siendo prácticamente invulnerable. Quizás debería ser un poco más audaz y considerar la idea de meter su corazón en el corazón de Anastasia o Ram. Quién sabe, tal vez incluso podría arriesgarse a meterlo en Ram. El corazón de león, por supuesto, aún así, tendría que tener cuidado. Solo era una reflexión, y era consciente de que Emilia le rechazaría esa posibilidad. Conociendo su carácter, era probable que le abofetease por la repulsión que le inspirara la idea. Así que, mejor no arriesgarse a comprobarlo. Él no comprendía con exactitud cómo funcionaba la autoridad cuando se trataba de añadir esposas a su corazón. Según su suposición, siempre que Regulus sentía algún tipo de aprecio por alguien, su corazón de león se activaba automáticamente, y así se incorporaba a una mujer más a su vida. Sin embargo, se planteaba la pregunta: ¿cómo era posible que Regulus pudiera sentir aprecio por alguien? Tenía una noción bastante retorcida sobre el amor. De hecho, ninguna de sus antiguas parejas contaba con un nombre propio, ya que él se limitaba a identificarles mediante números. Teniendo en cuenta ese aspecto y considerando el desprecio que sentía hacia los hombres, no logró recordar si alguna vez se expresó de manera directa al respecto. Lo que sí tenía claro era que Regulus representaba una mezcla de diversas condiciones mentales, algunas de las cuales podrían no existir ni siquiera en su dimensión real. Quizás funcionara en cualquier ser vivo, incluso en una mascota o en un hombre, solo que no sabía si se necesitaba sentir aprecio o atracción para que el corazón de león funcionara. Si solo era aprecio, habría muchas posibilidades. Y si era atracción, no es que tuviera gustos extraños, excepto con Sirius, por supuesto. Es posible que el Regulus original siempre haya tenido una preferencia por mujeres que poseían atractivos rostros hermosos, ya que al mirarlas, uno fácilmente quedaba asombrado por su belleza. Incluso para alguien que tenía una personalidad narcisista como la de Regulus, era complicado no sentir una leve o fuerte atracción hacia estas mujeres. Quizás por esa razón, él era bastante exigente a la hora de elegir a las chicas con las que se relacionaba. Lo que resulta irónico en todo esto es que el Regulus original nunca tuvo contacto físico con una mujer en su vida. Al convertirlas en sus esposas, solo lo hacía para utilizarlas como adornos, como una prolongación de su poder y ambición. Ya se estaba imaginando lo que diría si le preguntan: ¿por qué eres virgen? Diría algo como: ¿eso por qué te concierne? Estás denigrando mis derechos. ¿Sabes? Yo no necesito esas cosas mundanas. Yo soy perfecto. Ningún ser vivo en este inmundo reino tiene derecho a siquiera tocar un pelo de mi ser. ¿Acaso piensas que algo tan irrelevante como la virginidad tiene importancia para mí? Soy el hombre más satisfecho conmigo mismo. ¿Entiendes? Obviamente que no. Nadie es capaz de entender mi grandeza y perfección. Y además, ¿qué hay de malo en ser virgen? No estoy afectado por los deseos triviales y mezquinos que aquejan a los demás. Mis esposas deben mantenerse sanas, puras, como un lienzo en blanco. Esa pureza es lo que las hace perfectas. Las hace aptas para ser admiradas por alguien tan magnífico como yo. Tus preguntas son realmente absurdas, no mereces más que caer en la tierra y ser devorado por los gusanos. Y, finalmente, la persona en el escenario imaginario moriría, no sin antes llevar una sonrisa en su rostro, por supuesto. Vaya personaje fue Regulus, dejando de lado sus pensamientos en forma de monólogos internos. Regulus se dio cuenta de que escuchaba unos pasos que se acercaban hacia él. Intentó aparentar desinterés, ocupando su mente leyendo un libro. Sin embargo, pronto se percató de que la persona en cuestión se había detenido justo a su lado. Al dirigir una mirada de reojo, comprobó que era Anastasia, quien parecía estar absorta en la observación de los libros en las estanterías, como si él no existiera en ese momento. Él alzó una ceja, dándose cuenta de que ella claramente deseaba interactuar con él. Lo que le pareció peculiar de esta situación es que Julius no se encontraba presente. Normalmente, él siempre acompañaba a Anastasia como su caballero. A pesar de que Regulus formara parte del grupo, no era un secreto que a Julius no le agradaba demasiado la idea de que él y Anastasia tuvieran mucha interacción. Esto le recordó a ese día en un hospedaje. Sin desear recordar ese instante tan embarazoso, Regulus adoptó la actitud de aclararse la garganta, a pesar de que realmente no lo necesitaba.
Luego, enfocó su mirada en Anastasia y le dirigió la palabra con un tono que intentaba sonar casual. Entonces, ¿han hallado algo que pueda resultar útil? Ella se tomó unos segundos para responder. No desvió la mirada de los libros de inmediato. Pasó los dedos por el lomo de uno al azar, como si evaluara su peso antes de hablar. Útil, eso depende de lo que cada persona considere útil en un contexto como el de este lugar. Anastasia, interrumpió Regulus, esforzándose por sonar conciliador, te pido disculpas por decirlo, pero por favor, no empieces a divagar. Te hice una pregunta sencilla, ¿me entiendes? Anastasia lo miró con una leve sorpresa, ya que no esperaba que Regulus se molestara por ese tipo de palabras, las cuales ella solía emplear cuando deseaba esquivar una respuesta directa a una pregunta. No era una reacción exagerada, pero en alguien como ella, acostumbrada a llevar el ritmo de cualquier conversación, ese breve silencio decía bastante. Vaya ahí, murmuró, ladeando la cabeza, eso fue inesperado. Regulus cerró el libro que tenía en las manos con un suave golpe, dejándolo en su sitio. Ahora mismo no tengo ánimo para juegos mentales. Si tienes algo útil que compartir, adelante. Si no, no hay problema. Durante un segundo, Anastasia lo observó con atención renovada, como si acabara de descubrir una grieta interesante en una pared que creía sólida. Luego, su sonrisa volvió, aunque era distinta. Menos comercial, más sincera. Está bien, está bien. Vamos directo al grano, entonces, admitió, la verdad es que no hemos logrado encontrar la respuesta. No hay nada que nos indique cuál es el siguiente paso a seguir ni cómo podemos avanzar sin correr riesgos. Ya lo esperaba, Anastasia lo observó con curiosidad, sin preocuparse por disimularla. ¿Y por qué suenas tan decepcionado? Preguntó. Era de esperar que, tarde o temprano, llegaran a esto. Un callejón sin salida. Eventualmente quedarán atrapados en la ignorancia, o mejor dicho, cuando no logren ver lo más evidente. Anastasia alzó ambas cejas, para luego cruzarse de brazos suavemente. «Qué postura más desalentadora», observó ella, no siempre las respuestas vienen fácilmente, como si hubieran sido preparadas en una bandeja de plata, ¿entiendes? A veces es necesario revolcarse en el lodo como un cochinillo. No estoy hablando de eso, solo hablo de tener mejor visión de lo que tienen atrás. Desde mi perspectiva, creo que sí, respondió ella con firmeza en sus palabras, suena exactamente como alguien que piensa que el mundo debe tener sentido únicamente cuando se alinea con su propia lógica. Al ver cómo se entrecerraron los ojos de Regulus por la molestia, pareciera que Anastasia había acertado al decir las palabras adecuadas. No, él movió los brazos como si separara puntos en el aire, lo que intento expresar es que este lugar no aprecia el esfuerzo, sino la insistencia sin cuestionamientos. No se trata de aprender, sino de cuestionar lo que tienes al frente. Anastasia guardó silencio unos segundos. Luego, con voz tranquila, repitió palabras que Regulus reconoció de inmediato. Estoy segura de que, al igual que los demás, tú también tomarás decisiones difíciles. No termino de entender cómo me ves, dijo Regulus con el ceño fruncido, cambias de tono con demasiada facilidad. Anastasia probablemente intentaba interactuar con Regulus de una manera distinta, casi como si estuviera desempeñando un papel. O tal vez su percepción del mundo era tan singular que, en ocasiones, Regulus sentía la necesidad de abrirse sinceramente ante ella. Él no tenía claridad sobre las verdaderas intenciones de Anastasia al comunicarse a Saciedad. Más que incomodar, le generaba una mezcla de confort y extrañeza. Anastasia extendió su brazo, dirigiendo su dedo hacia los ojos de Regulus, como si estuviera profundizando en los recuerdos de él. Debo admitir que no te percibo de la misma manera que los demás, ya no te considero un exarzobispo. Ni siquiera te veo como un peligro constante. Regulus levantó una ceja, permitiéndose por fin sostener la mirada de Anastasia. Oh, ¿de verdad no? Te veo más bien como un ignorante con demasiados delirios dentro suyo. Alguien que no parece tener un poder real propio, sino algo prestado, sino malentendido. No hablas como alguien que realmente crea eso, respondió él, sin mostrar ninguna señal de sentirse ofendido por sus palabras. Tal vez porque aún estoy reflexionando al respecto, admitió ella, con una voz un poco titubeante, pero dime, ¿de verdad te identificas con la imagen de alguien que proviene de un culto extremista? No te comportas como uno de ellos. No piensas como ellos. Y eso hoy es extraño. Ante esas palabras, Regulus esbozó una leve sonrisa y, tras un breve instante de silencio, habló con un tono ligeramente burlón en su voz. Curioso, porque a mí no me pareces la comerciante astuta y codiciosa que quiere convertirse en gobernante.
Anastasia abrió los ojos de par en par, visiblemente sorprendida. Ah, no. No, prosiguió Regulus, más bien me pareces una imitación. Una persona que intenta asumir un papel que le queda demasiado grande, buscando algo que ni siquiera parece tener claro qué es. La sonrisa de Anastasia comenzó a apagarse lentamente, y en su rostro se hizo evidente una cierta inseguridad al no saber cómo reaccionar, desvió la mirada hacia un lado. Esa es una acusación bastante atrevida, expresó en un tono bajo, con una voz que denotaba reserva en cada palabra, especialmente viniendo de alguien como tú. Anastasia mantuvo la mirada apartada, evaluando si aquellas palabras escondían peligro real o solo una provocación innecesaria. Regulus la contempló en silencio, su mirada se mantuvo fija en ella mientras notaba un sutil indicio de incertidumbre en su rostro. Era una pequeña pero significativa fisura en su expresión que le indicó que había logrado tocar un punto delicado en su interior. Aún así, relájate, murmuró de repente, levantando una mano con una actitud desganada, solo estaba bromeando. Anastasia giró su rostro hacia él, completamente desconcertada. ¿Bromeando? Te estaba alargando a propósito, continuó Regulus, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, parecías demasiado seria. Pensé que sería interesante observar tu reacción cuando alguien te respondía a tu altura. Por un breve momento, ella lo miró con una expresión que evidenciaba su duda, como si estuviera tratando de decidir si creía sus palabras o no. A continuación, una suave tonalidad rosada comenzó a aparecer en sus mejillas, y poco a poco, su sonrisa regresó, mientras se llevaba una mano a la sien. Vaya manera tan retorcida de coquetear, murmuró, con una mezcla de incredulidad y diversión en su voz, casi me haces replantear varias cosas, ¿sabes? No pretendía causarte un trauma, contestó él con una falsa seriedad en su voz, aunque tengo que admitir que resultó bastante entretenido. Anastasia movió la cabeza en señal de desacuerdo, pero su sonrisa se mantenía en su rostro. Luego, dando un ligero paso hacia adelante, le tendió la mano con confianza. Entonces dejemos las cosas como están. Quizás sí podríamos ser buenos aliados en el futuro. Regulus miró la mano que se le ofrecía, pero no la agarró inmediatamente. Su expresión cambió de manera abrupta, endureciéndose y borrando cualquier indicio de la despreocupación que había mostrado antes. Para que podamos convertirnos en socios, necesitarías ayudarme a traicionar a Subaru. Anastasia quedó rígida, como una estatua. ¿Qué? Articuló con incredulidad. Lo que necesito es que lo encierres en un sello mágico durante 1000 años, prosiguió él, manteniendo la misma seriedad, no es nada complicado. Solo es un pequeño detalle logístico que debemos considerar. Anastasia retiró su mano lentamente y su sonrisa se desvaneció por completo, siendo sustituida por una expresión de sorpresa y preocupación. ¿Hablas en serio y o solo es una broma? Él hizo una mueca exagerada y se recargó contra las estanterías, indicando con este gesto que no debía tomarse en serio lo que había dicho. Por supuesto que estoy bromeando. ¡Qué alivio! Al escuchar esas palabras, Anastasia liberó el aire que sin darse cuenta había estado conteniendo, y tras un breve instante, una pequeña risa se escapó de sus labios. Eso fue terrible, de verdad, por un momento pensé que hablábamos en serio. Regulus simplemente se encogió de hombros, a menudo olvidaba que este tipo de interacciones podrían ayudar a prevenir tensiones innecesarias. Curiosamente, Anastasia era una de las pocas personas con las que este tipo de comunicación en ciertos momentos fluía con facilidad. Después de pocos minutos el grupo se reúne, Emilia, Anastasia, Julius, Subaru, Beatrice, Meili y por último y menos importante Regulus. Cuando Regulus se une, Meili se hizo la que no se estaba riendo hace un momento y se distrajo con otras cosas. Esa niña, ante la inutilidad práctica del archivo Taijeta, el grupo decide cambiar de prioridad. En lugar de perder tiempo con los incontables libros de los muertos, deben encontrar la forma de ascender al siguiente piso de la atalaya de las Pléyades. Los intentos físicos de Emilia por hallar una salida fallan, confirmando que no pueden avanzar por la fuerza. Julius y Anastasia coinciden en que el archivo es demasiado vasto para ser explotado por un grupo tan reducido. Julius propone una solución a largo plazo. Informar al reino y reunir a más personas, incluso un ejército, para aprovechar el valor histórico y estratégico del lugar ahora que la barrera ha desaparecido. Anastasia retoma la idea de traer ayuda externa a la torre, aunque confiesa sentir temor. No es solo por la dificultad logística, sino porque, al ponerse en el lugar del creador de la torre, sospecha que este desafío fue diseñado deliberadamente para castigar cualquier intento de facilitar la prueba con más gente.
Desde esa perspectiva retorcida, traer refuerzos podría ir contra la intención original del examen. Subaru llama a Shaula y decide interrogar directamente. Shaula admite que existen reglas secretas para proteger la torre y que, si alguien intenta marcharse sin completar los exámenes, ella estaría obligada a matarlos. Aunque lo dice con torpeza y nerviosismo, queda claro que no es una elección personal, sino una obligación ligada a una promesa o contrato superior a su propia voluntad. Shaula aclara finalmente las reglas. Está prohibido abandonar la torre antes de completar todos los exámenes. Está prohibido romper las reglas de los exámenes. Está prohibido faltar al respeto a la biblioteca. Está prohibido intentar destruir la torre. No existe una quinta regla, pero la segunda resulta especialmente inquietante. Si no conocen todas las reglas del examen, podrían romperlas. Un momento. Regulus levantó la mano para solicitar un instante para hablar. Emilia, que parecía un tanto inquieta por las normas de la torre, asintió con la cabeza, concediéndole la oportunidad de hablar. Resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, es evidente que la ayuda externa no puede ser una solución viable, ya que eso nos convertiría de inmediato en enemigos de la conocida de Subaru. Por lo tanto, hizo una pausa, tomándose un tiempo para reflexionar sobre lo que estaba a punto de decir. Podría considerar la opción de deshacerme de ella, luego, señaló a Shaula con seriedad. ¿Qué? Exclamó Shaula, visiblemente sorprendida al recibir una amenaza directa de la persona que menos se esperaba. Shaula era poderosa, demasiado para el grupo. Nadie tenía la capacidad de convertirse en un problema para ella, excepto esa persona que la señalaba. Oye, exclamó Subaru, reaccionando de inmediato al colocarse frente a Shaula, claramente visiblemente enfadado. ¿Qué diablos te sucede? No tienes derecho a hablar de matar a alguien con esa expresión en el rostro. No había asombro alguno en la mirada de Regulus ante la acción que había tomado Subaru. Te estás adelantando antes de que tenga la oportunidad de explicarte mi punto de vista. Además, no he mencionado en ningún momento el hecho de matar a alguien. Por favor, no atribuyas a mis palabras algo que no he dicho. Ah, ¿no? Replicó con evidente irritación, porque señalarla así y decir deshacerme de ella no suena precisamente a invitarla a tomar el té. Julius puso su mano en el mango de su espada, listo para actuar en cualquier momento. A su lado, Anastasia se encontraba pensativa y preocupada. Se debatía entre considerar las palabras de Regulus como una simple broma o si, en realidad, estaba hablando en serio. Por su parte, Regulus tenía una visión muy clara de lo que estaba ocurriendo. Aunque Shaula parecía ser una guía, su conocimiento era solo parcial y había reglas que ellos aún desconocían. Regulus pensaba que, si lograban mantenerla alejada del grupo, todo podría volverse más sencillo para todos. Además, pensaba que esa decisión podría ayudar a prevenir uno que otro desenlace trágico. Eso no está bien. Emilia de un momento a otro se colocó junto a Subaru, mirando seriamente a Regulus. Incluso Subaru se sorprendió al ver esa expresión en su rostro. Emilia, explícate, dijo ella, ahora. Regulus bajó la mano que apuntaba a Shaula y habló con tranquilidad. Estamos obligados a continuar con las pruebas de acuerdo a las reglas que conocemos, y quizás otras que aún no conocemos. Shaula tiene la obligación de matarnos, lo cual la convierte en un peligro en muchas situaciones. Por lo tanto, lo más sensato es excluirla y mantenerla lejos. Oye. Interrumpió Shaula, sin mostrar ningún signo de miedo ni de sentirse amenazada. Yo simplemente estoy expresando lo que sé. En ningún momento he amenazado a nadie, solo estoy haciendo una advertencia. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienes la intención de matarme? ¿Qué? Regulus, cállate. Respondió Emilia con firmeza. Regulus se quedó en silencio, con una expresión ofendida en su rostro, mientras Subaru observaba con sorpresa lo que Regulus había dicho. Su mirada se dirigió hacia Emilia, dándose cuenta de que su comportamiento indicaba que ella sabía algo más sobre la situación. ¿A qué se refiere Emilia? Preguntó Subaru, intrigado y algo confundido. Emilia mantuvo la mirada fija en Regulus durante un par de segundos más, asegurándose de que entendiera la advertencia. Luego, respiró hondo y giró el rostro hacia Subaru. No es algo que pueda explicar. Pero Regulus sí sabe cosas que no está diciendo. Y no es el momento de provocarlo ni de provocar a Shaula. ¿Sabe cosas? Emilia, interrumpió Beatrice, visiblemente molesta por lo que dijo. Betty y Subaru forman parte de tu campamento. Subaru ha demostrado ser una persona de confianza en innumerables ocasiones.
Incluso aquí, ocultar cosas como estas puede resultar contraproducente, supongo. Si va a confiar más en este hombre, señalando a Regulus, entonces Betty quiere disculparse por lo que está a punto de decir, pero creo que alguien como usted no está capacitado para ser reina. Beaco. Exclamó Subaru, girándose hacia ella, eso fue demasiado. No lo fue, supongo, respondió Beatrice, cruzándose de brazos con un leve temblor en la voz. Betty solo está diciendo lo que piensa. En una situación como esta, ocultar información deliberadamente puede costar vidas. Emilia mostró una expresión de tristeza y sorpresa en su rostro. A lo largo del tiempo, había aprendido a sobrellevar comentarios que la herían, pero cuando las palabras provenían de alguien como Beatrice, quien tenía una vasta experiencia y a quien le tenía tanto cariño, realmente le afectaron en su corazoncito. Emilia bajó ligeramente la mirada. Sus dedos se cerraron con suavidad sobre el dobladillo de su manga, un gesto pequeño, casi inconsciente. No estoy ocultando información por capricho, murmuró Emilia. Entonces explíquelo, supongo, insistió, porque desde donde Betty está parada, parece que está eligiendo confiar en alguien que ha sido nuestro enemigo y por encima de Subaru. Subaru sintió un pinchazo incómodo en el pecho. No por celos, sino por la tensión evidente entre las dos. Oigan intentó mediar, esto se está desviando demasiado. No, intervino Julius, es precisamente aquí donde debemos detenernos y aclarar las cosas. Todos los ojos se dirigieron a él. Su mano ya no estaba sobre la espada, pero su postura seguía alerta. Regulus, tus palabras no solo han generado confusión, sino desconfianza. Si sabes algo relevante para la seguridad del grupo, este es el momento de decirlo. Regulus sostuvo la mirada de Julius un instante y antes de desviarla hacia Emilia. Solo fue una pausa mínima, esperando su aprobación. Emilia lo notó. Aún con la tristeza flotando en su expresión por las palabras de Beatrice, asintió lentamente, dándole permiso para continuar. Pero su voz fue firme. Esta vez y sé claro. Beatrice frunció el ceño, claramente molesta. Subaru, por su parte, apoyó una mano en su cabeza, intentando tranquilizarla y de cierta manera también a él. Meili bostezó sin mucho interés, balanceándose sobre los talones. Shaula observaba todo con una expresión extraña, difícil de expresar. Anastasia, en cambio, miraba a Regulus con atención, como si midiera las consecuencias futuras de cada palabra que salga de su boca. Primero y me disculpo. Hablé sin medir correctamente el impacto de mis palabras. No fue mi intención generar esta reacción ni poner a nadie en contra de nadie. Subaru lo miró con recelo, pero no lo interrumpió. Cuando mencioné deshacerme de Shaula, no hablaba de matarla. Hablaba de excluirla del proceso de toma de decisiones. De mantenerla y al margen, hizo una breve pausa, pero admito que lo expresé de la peor forma posible. Dicho eso, continuó Regulus, mi frustración viene de otro lado. Al principio pensé que como habían dicho recurrir a ayuda externa podía ser una solución válida. Pero al escuchar las reglas y entendí que no lo es. Y eso me desanimó más de lo que esperaba. ¿Eso justifica lo que dijiste? Preguntó Julius. No, por eso me disculpo. Hubo un silencio breve. Luego, Regulus agregó bajando un poco su tono. También debo admitir algo más. El motivo por el que no participé activamente en la primera prueba y no fue desinterés. ¿Qué? Regulus volvió a mirar a Emilia. Ella dudó un instante y asintió de nuevo. Fue porque Emilia me lo prohibió. ¿Eh? Subaru abrió los ojos. Emilia, ¿qué? Me preocupaba, dijo Emilia apretando suavemente las manos, pensé que Shaula podía verlo como una amenaza. Shaula ladeó la cabeza. ¿Eh? Yo. Creí que lo odiabas. Que, si te llamaba demasiado la atención, podrías atacarlo. Subaru giró de inmediato hacia Shaula. ¿Es cierto eso? ¿Serías capaz de ir? Oye. Shaula levantó ambas manos defendiéndose de las palabras de Emilia, no pongas palabras raras en mi boca. Luego miró a Regulus de arriba a abajo, frunciendo el ceño. Es verdad que tiene cara de idiota, añadió con total naturalidad, pero no lo mataría porque sí. Gracias por la aclaración, murmuró Regulus. Dicho eso, continuó Shaula, si él rompe una regla, sería el primero al que mataría. ¿El primero y? Claro, respondió ella, encogiéndose de hombros, y después, aunque no fuera personal, los mataría a todos ustedes también. Lo dijo sin malicia, solo con advertencia. Pero no se preocupen. Mientras sigan las reglas, seguiré siendo la misma Shaula de siempre.
Regulus se cruzó los brazos, adoptando una postura seria. Y ahí radica la cuestión, comenzó a explicar, no se trata de que desee eliminar a nadie en absoluto. El problema es que, mientras haya reglas y una ejecutora que esté obligada a hacerlas cumplir sin hacer excepciones, todos nosotros estamos caminando sobre una cuerda floja. Aunque solo te lo haya comentado a ti, Emilia, si Shaula llegara a convertirse en una amenaza, estaría en la obligación de detenerla. Tú lo sabes mejor que nadie. Emilia cerró los ojos durante un breve momento. No fue un gesto que denotara cansancio, sino más bien un acto de aceptación. Y lo sé, respondió en un susurro. Al volver a abrir los ojos, su mirada no se posó en Regulus, sino que se dirigió hacia el suelo que tenía frente a ella. Y es precisamente por eso que quiero pedir disculpas a todos ustedes. No estuvo correcto de mi parte mantener para mí algo tan significativo. También pido disculpas a Shaula por haber pensado de esa manera sobre ti. Shaula parpadeó un par de veces, claramente desconcertada por la disculpa directa. Eri. Ladeó la cabeza, bueno, y supongo que está bien. No me molesta mucho que piensen cosas raras de mí. Beatrice apretó los labios, mirando a Emilia de reojo. Y si Betty fue demasiado dura, murmuró, entonces también se disculpa, supongo. Pero eso no cambia el hecho de que esta torre es desconocida para el grupo. Y ocultar información aquí puede ser peligroso. Beatrice sonrió levemente, prometo no volver a hacerlo. No sin una razón que realmente lo justifique. Gracias dijo Subaru, rascándose la nuca, de verdad. No me gusta sentir que todos estamos caminando a ciegas. Entonces estamos de acuerdo en algo fundamental, añadió Julius, no podemos permitirnos divisiones internas. Ni suposiciones sin fundamento. Regulus lo miró con severidad, tus intenciones pueden no haber sido maliciosas, pero tus palabras casi nos llevan a un enfrentamiento innecesario. Lo entiendo y asumiré esa responsabilidad. Anastasia, quien había permanecido callada hace momento, rompió el silencio con un delicado aplauso, buscando de esta manera dispersar cualquier tensión que pudiera ser innecesaria. Bueno, comentó, esbozando una sonrisa llena de prudencia, al menos ahora todos tenemos claro dónde nos encontramos. No es un asunto menor, sobre todo considerando el contexto en el que nos hallamos, afirmando eso creo que es momento de seguir con las pruebas. Claro. ¿Pero dónde estarán las escaleras al segundo piso? Creo que es bastante obvio, respondió Regulus pensando en lo más obvio. Otra vez con esos supuestos aciertos, replicó Subaru, con un tono de escepticismo. Regulus dirigió una mirada de extrañeza hacia Subaru, aún le molestaba lo que pasó anteriormente, el hecho de haber superado la primera prueba no lo convirtiera en el Nostradamus de Re. 0. En realidad, solo estaba haciendo observaciones sobre lo que le parecía más evidente. Bueno, ¿por qué no lo comentas con nosotros? Continuó Anastasia, sugiriendo que compartieran su descubrimiento. Regulus menciona una enorme escalinata que conduce directamente del cuarto al segundo piso de la torre, una estructura tan evidente que a Emilia le resultó inquietante no haberla notado antes. Concluyen que algo los había estado alejando mentalmente a esa habitación hasta que se resolvió el examen del tercer piso. La escalera parece existir para evitar que alguien quede atrapado o aplastado tras superar la prueba anterior. Mientras avanzan, Subaru reflexiona sobre lo anormalmente rápido que están progresando en una torre que había permanecido sin cambios durante más de 400 años, recordando sus hazañas pasadas y su impacto en la historia del mundo. Emilia, preocupada por su falta de autoestima, le intenta mostrar apoyo emocional, aunque Subaru no se sintió del todo emocionado por sus palabras después de lo que sucedió en la biblioteca. Decididos a continuar, Subaru como si estuviera buscando un tesoro lidera la subida cargando a Beatrice. Sin embargo, la escalera parece no tener fin y el espacio comienza a comportarse de forma extraña, como si estuviera deformado. De pronto, la escalera termina abruptamente y Subaru y Beatrice son absorbidos por una luz blanca, apareciendo en otra habitación blanca, similar a la del examen del tercer piso, un espacio infinito y blanco que anuncia el inicio de una nueva prueba. ¿Otra vez esta habitación? Lo único que destacaba como diferente en el mundo blanco era la escalera que acababan de subir. Y Emilia y el resto que habían seguido a Subaru empezaron a aparecer uno tras otro. Anastasia, que fue la última en llegar, miró a su alrededor inquieta. ¿Otra habitación blanca? No me digas que de alguna manera hemos vuelto al tercer piso. No lo creo. Había 54 escalones para subir del cuarto piso al tercero, pero estos eran 444. Eso es casi 10 veces más escalones.
¿Lo has contado? La verdad es que contar los escalones de una escalera se ha convertido en una especie de hobby últimamente, ¿eh? ¿Es una espada? Parece ser que sí, debería empezar el examen. Probablemente, esa sea la señal. Esta vez no es un monolito. Es una espada. Los ojos amarillos de Julius se entrecerraron al mirar el objeto que sobresalía del suelo en medio de la habitación. Como dijo, era diferente de la losa del tercer piso. Una espada estaba de pie con la punta clavada en el suelo blanco. La hoja desnuda que sobresalía del suelo le pareció terriblemente hermosa a Subaru. No tenía ninguna decoración ostentosa. Y no podía opinar sobre la calidad de la fabricación o el material. Pero la forma en que estaba, sin adornos excesivos, solo la cantidad mínima de acero necesaria, le parecía hermosa. Entonces, se supone que esto es una espada de selección o algo así. Julius levantó las cejas ante el comentario de Subaru, pero se las arregló para controlarse. Bien, ¿quién va a sacar la espada? Preguntó Anastasia, aunque parecía evidente quién es el indicado para tal tarea. Casi de inmediato, varias miradas convergieron en Regulus. Después de todo, había sido él quien había resuelto la primera prueba, quien había notado la escalera invisible, quien parecía ver patrones donde los demás veían confusión. Incluso Subaru, aunque a regañadientes, lo miró de reojo, como si esperara que diera un paso al frente. Él solo negó con la cabeza. No, dijo con sencillez. Emilia fue la primera en reaccionar, ¿cómo que no? No me gustan las expectativas, respondió Regulus, cruzándose de brazos, no soy tan listo como aparento, y no tengo interés en convertirme en el resuelve todo del grupo. No obstante, has mostrado una habilidad de observación realmente impresionante. Eso no significa que yo sea la solución automática para cada inconveniente, respondió Regulus, prefiero que solo acudan a mí cuando realmente sea indispensable. Como, por ejemplo, para luchar. No para desenvainar una espada misteriosa solo porque parece evidente. Vaya, eso es un poco egoísta, replicó Anastasia, más con tono burlón que con la intención de ofender. No te equivocas del todo, Emilia lo miró con los ojos entrecerrados, como si fuera a decir algo, pero se detuvo. En lugar de insistir, asintió levemente. Respetaba esa decisión, aunque no la entendiera del todo. Ahora la segunda mejor opción. Bueno, si no parece haber peligro inmediato y, Subaru miró la espada clavada en el suelo blanco, y si esto es otro rompecabezas raro de la torre y entonces iré yo. Subaru, murmuró Emilia. Tranquila, respondió con una sonrisa algo forzada, si algo sale mal, ya sabes, no terminó la frase. Beatrice le apretó la mano suavemente antes de soltarla. Ten cuidado, supongo. Subaru le agradeció, se tomó un momento para calmarse y se acercó a la espada con pasos un poco lentos, teniendo en cuenta todo lo que había sucedido, pronto estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. En ese momento, empezó a parecer real. A diferencia del monolito, no parecía ser una especie de objeto misterioso. Aún así, pensar que llegaría el día en que me enfrentaré a este tipo de fantasía ortodoxa, bueno, no tan ortodoxa si tengo a alguien que fue mi enemigo cerca, murmurando para sí mismo frente a la espada clavada en el suelo, Subaru respiró hondo y extendió la mano para agarrar la empuñadura de la espada. Sucedió justo después. El necio que logre la espada celestial, obtendrá su sanción. Notes. 5736 palabras. Hola, gente. Aquí estamos de nuevo con otro capítulo de esta historia un tanto mierda. Doro 703, si crear capítulos que son verdaderamente un vómito de palabras y que podrían haber salido directamente de un pozo séptico fuera considerado un deporte, sin duda obtendría el primer lugar, y por bastante diferencia. Bien, ya no tienen excusa para quejarse de la falta de capítulos en los próximos, 5 meses. Sí, un período realmente breve, ¿verdad? Ahora espero que estén emocionados porque se aproxima una parte que muchos han estado esperando con ansias. Regulus contra Rey Astrea. Lo que está por venir. ¿Quién sabe qué sucederá? ¿Regulus será brutalmente humillado por su idiotez? ¿Rey perderá de manera estrepitosa? ¿Subaru será traicionado y encerrado en un sello mágico por 1000 años? ¿Emilia dejará de ser una tonta autista? ¿Regulus coqueteará con Anastasia? ¿Es Julius homosexual? Esto lo descubriremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Z. Hasta la próxima, queridos lectores. Notes. 2522 palabras. Gracias por leer. Este es una especie de epílogo de la historia, por eso es tan corto.
Veremos cómo el nuevo Regulus mueve sus piezas para sobrevivir, ya que nos encontramos ante alguien que conoce el regreso de la muerte de Subaru y cómo Subaru descubre su debilidad. Gracias por tu lectura. Sin nada más que agregar. Nos encontraremos en la parte 2. Si es que no desaparezco antes, bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.